Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast me voy a meter en un área que no es la mía, ¿verdad? Tiene que ver con las leyes, pero yo he estado viendo el último hearing, creo que el último, hace 2 meses que se le hizo a la Attorney General del FBI, ¿ok? Y, o sea, es un hearing, una reunión con el Congreso que dura como casi 4 horas. So, yo lo estoy viendo poco a poco. Pero hay ciertas cosas. Es bueno escuchar ese tipo de reuniones con el Congreso porque uno aprende cosas en cuanto a la ley. Y vamos a hablar en cuanto a lo que es discriminación. Y hay cosas que yo no sabía, realmente. Hay cosas que uno no sabe. El asunto es que en una parte hubo un senador que le preguntó a la Attorney General. Lo voy a decir en inglés. Lo voy a leer en inglés. Entonces, después lo voy a traducir. Dice: Do you agree that race is a suspect classification? Y él respondió yes. Es decir, ¿tú crees que la raza es una clasificación de ser sospechoso? Y él dijo que sí. ¿Qué sucede? Yo pensaba que eso era discriminación, que tú ver a una persona sospechosa por la raza es discriminación. Bueno, en cierto caso no es así. Hay cierto tipo de discriminación que son legales. Entonces la palabra discriminación no siempre es en cierta manera mala. Por ejemplo, yo siempre veía que una profesora que yo tenía, decía que el examen era una profesora que daba inglés. Ella decía, el examen de inglés es discriminatorio, queriendo decir, o sea, discriminatorio es que divide entre los estudiantes. El que pasa el examen pasa de curso, el que no pasa se queda. En ese sentido, ya está hablando de discriminación, es como de dividir, de hacer una clasificación, como dice aquí, una clasificación entre un grupo y el otro. Otro tipo de ejemplo puede ser que se pase una ley que cierto grupo de personas que vengan de cierto grupo de países, de naciones, tienen algún tipo de virus, como puede suceder que yo puedo viajar de aquí a otro país, puedo llevar un virus que en ese país no existe, pero yo tengo antivirus, ¿verdad? Entonces a mí en ese país pasen una ley que digan, bueno, tú viniste de tal país, tú tienes que ponerte esta vacuna. Eso es un tipo de discriminación que es legal. Ahora, ¿qué dice yo? Según yo buscando en el internet, yo puse links. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice así, en inglés. Algunas porciones que yo cogí. Dice así: So generally, only laws using classification based on race or national origin can result in individuals discrimination. And if the discrimination is purposeful, the law will be subject to strict scrutiny. Lo que dice en inglés, generalmente, solo las leyes usadas en clasificación basada en raza o nacional de origen pueden resultar en individual discriminación. Y si la discriminación es a propósito, la ley será sujeta a una estricta investigación. Es decir, que si la ley, o sea, la ley dice, ok, hay una ley, se pasa una ley en cuanto a la clasificación, en cuanto a la raza, pero se dan cuenta que esa ley tiene un propósito para hacer daño a cierto grupo, ¿verdad? Que es para hacerle daño, que discrimina a cierto grupo de manera ilegal. Entonces esa ley tiene que ser investigada, tiene que ser muy investigada. Eso es lo que está tratando de decir esa parte. Si tiene un propósito de hacer daño, entonces eso es lo que está tratando de decir esa parte. La otra parte dice:
In order to apply the strict scrutiny standard based on the use of a racial classification, the classification must be purposeful and invidious. O sea, que lo que está diciendo en traducido en español, para aplicar la estricta investigación, los estándares en el uso de la clasificación racial, la clasificación debe ser a propósito y tiene que ser con resentimiento. O sea que yo paso una ley que yo digo es para hacerle daño a propósito a cierto grupo, pero también es porque yo tengo resentimiento de ese grupo racial y de la nacionalidad que viene ese grupo. Ahora, ¿dónde que están los problemas con eso? ¿Cuáles son la serie de preguntas que yo me hago con eso? Porque cuando el senador le pregunta de una serie de leyes que se pasaron en cuanto a granjeros que eran afroamericanos, y él le dice que es una ley que se pasó, que esa ley claramente muestra que es una discriminación racial que se está cometiendo. Y le preguntó, oye, eso, y que si él estaba de acuerdo con esa ley. Pero el problema es, una de las preguntas que yo me hago es, ¿y qué pasa si esa estricta investigación nunca se lleva a cabo? ¿Qué sucede si esa estricta investigación nunca se lleva a cabo? O sea, de que hay una ley de que se está discriminando a una persona, pero nunca se lleva a cabo. Lo que en el link que le voy a poner habla lo que es affirmative action. O sea, una acción afirmativa es que se busca corregir esa ley. O sea, ¿qué pasa si todo el mundo se hace el de la vista gorda y nadie dice, oye, vamos a hacer una investigación en cuanto a eso? Se está cometiendo discriminación en cuanto usando esa ley. Ok. Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa si el individuo, vamos a suponer, se está usando una ley de investigación, vamos a suponer de discriminación, vamos a suponer que hay una ley, vamos a suponer que alguien violó a una mujer, ¿verdad? Alguien violó a una mujer en el barrio. Y la mujer dice que las características del hombre fueron hispanos, vamos a suponer. ¿Qué pasa si el oficial de policía, porque tiene resentimiento con un hispano en el área, que él sabe que no es esa persona, va y comienza a hacer la investigación y comienza a meterle presión psicológica, sabiendo él que no es ese el individuo, la persona que lo hizo, pero él dice, yo sé que no fue fulano, pero como ella dijo que fue hispano, yo voy ahí y le voy a meter presión psicológica. Pero no es él. ¿Tú ves? Pero el policía se inventa de que fue él. Sí, yo sé que fue porque es hispano y tiene todas las características del hombre que ella dice, pero no fue él. Eso puede suceder. ¿Entiendes? ¿Cómo? O no sabe, o el individuo no sabe que lo están investigando. ¿Qué pasa? Que si se abre una investigación con la persona, el individuo no sabe que lo están investigando. Se abrió una investigación, nunca le dicen, oye, te estamos investigando. Pero se abrió esa investigación por resentimiento o un propósito para hacer daño. Una persona puede decir, bueno, vamos a abrir una investigación a X raza, pero no le vamos a decir a nadie de esa raza que lo estamos investigando. Y lo estamos espiando y lo estamos investigando. Y están realmente haciéndole daño a ese grupo, a esa minoría le están haciendo. Pero nunca le avisan ni le dicen nada que lo están investigando. ¿Qué pasa ¿qué sucede si, como yo dije, la primera pregunta, que la investigación nunca toma lugar?
del escrutinio, o sea, se investiga, se hace un escrutinio, o sea, se investiga de cerca la ley, si la persona está siendo discriminada, si es ilegal, la clasificación es ilegal. Pero ¿qué sucede si nadie le presta atención a eso? ¿Qué va a hacer la víctima? La que está siendo discriminada, la que está haciendo... ¿Qué puede hacer para decir, oye? O muchas veces la víctima no sabe ni siquiera, porque no saben de leyes. Y dicen, yo ni siquiera sabía que eso que me estaban haciendo era ilegal. Que ese daño que me estaban haciendo era ilegal. Pero nadie dice nada, nadie se da cuenta de nada, nadie mira nada. Entonces, ¿qué hace una persona que ha sido clasificada incorrectamente, según la raza, ha sido clasificada incorrectamente? ¿Cómo se puede defender esa persona? Bueno, algunas personas dirán, bueno, yendo a un abogado, pero no todo el mundo que puede pagar un abogado, ¿verdad? ¿Qué pasa si la ley que que se está, como dije anteriormente, qué pasa si la ley, si el que está persiguiendo, el persecutor, lo está haciendo con resentimiento, pero no lo muestra? Esa es otra, ¿verdad? ¿Qué pasa que si la ley, vamos a suponer que la ley puede ser una ley que se ponga, pero yo lo estoy haciendo con resentimiento, pero realmente juego con la palabra, como se hace muchas veces, pero es un resentimiento que yo tengo de pasar una ley que yo sé que para hacerle daño a cierto grupo, pero yo lo escondo y nadie se da cuenta, ¿verdad? Son todos estos problemas pero este hombre, ya como yo dije anteriormente, el fundamento del FBI, Edgar Hoover, fue supremacista. Y a este le preguntaron, ¿tú te crees que la clasificación en cuanto a la raza? Y él dijo, sí, claro. Pero hay ciertos detalles como que, o sea, está bien, está bajo escrutinio. Pero ¿y qué si nadie investiga ese escrutinio? Si nadie hace la investigación, si están cometiendo, por otra parte dice en el link, ustedes lo pueden leer, que dice que no puede ser de una manera irracional. O sea que la clasificación del sospechoso en cuanto a la raza no puede ser irracional. Es decir, no puede ser cosas, como yo he dicho antes, cosas estúpidas como yo quiero investigar a una persona por la raza, la persona va mucho al baño. Ya, porque va al baño, ya eso es que anda en droga. Tú sabes si esa persona tiene una condición. Tú sabes si esa persona toma algo que lo hace al baño, una vitamina. Tú sabes si la persona hace frío, la persona es friolenta. Pero ya la persona se inventa y dice, no, el que va mucho al baño es porque está en droga. Y nadie dice nada, nadie, todo el mundo, ¿verdad? Porque el ser humano funciona por intereses. El ser humano, hasta que no te afecta a ti, tú no tomas medidas en cuanto a eso. Esto es lo que está sucediendo. Y como dije, el FBI tiene historial de discriminación. Y esa ley tiene eso tiene muchas vulnerabilidades, muchas áreas que si no se presta atención, atrae muchos problemas. Hasta aquí mi canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.